Presento un cordial saludo a todos los participantes de esta octava Semana Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, año 2021. El trabajo que presentamos se denomina Práctica Pedagógica de Docentes de Educación Básica y Media en época de pandemia. Es una investigación realizada por los profesores Mawense Ortega, Daniel Villamizar Jaimes y quien les habla Henry Jesús Gallardo Pérez. Nos basamos en la siguiente idea. Por una parte hay un conocimiento que es un cúmulo o tomado como un cúmulo de conocimientos que conforman una ciencia. Ese conocimiento tiene un potencial, esa ciencia tiene un potencial de ser enseñada según lo que dice Rafael Flores Ochoa y se le llama la enseñabilidad de la ciencia. Por otra parte hay unos estudiantes con un perfil, una motivación, unas habilidades que tienen también unos potenciales a aprender y a ser educados, lo que Rafael Flores llama aprendibilidad y la educabilidad de la persona. Este estudiante en el proceso educativo desarrolla unas competencias que están enmarcadas dentro de sus actitudes e intereses. ¿Para qué? Para llegar a la ciencia y generar nuevo conocimiento. Sin embargo, todo este trabajo que realiza el docente como mediador entre conocimiento y estudiante está enmarcado dentro del sistema educativo colombiano. Ese sistema educativo colombiano le involucra o le implica que el docente debe también generar innovación y creatividad en sus estudiantes, desarrollar el emprendimiento y buscar estrategias que promuevan la inclusión y la convivencia en su institución educativa. Sus prácticas pedagógicas deben permitirle desarrollar todo este proceso que está marcado en el modelo pedagógico y el proyecto educativo institucional del colegio. Esto hace que en cierta forma el docente al organizar su didáctica y al trabajar su práctica pedagógica, como lo veremos en un momento, debe generarle en el estudiante interés por lo que aprende y también un interés por lo que se le enseña. ¿Para qué? Para que fortalezca el conocimiento y promueva el pensamiento y la reflexión en esos estudiantes. Pero en todo este proceso, el docente también aprende, se transforma. Él debe manejar el conocimiento, la forma de enseñarlo y cómo se va a transformar él. Esto nos lleva a una concepción de la práctica pedagógica. La práctica pedagógica le permitirá al maestro centrar su atención en tres tipos de saberes. El disciplinar, que es qué es lo que él sabe de la disciplina que está enseñando. Su saber pedagógico, que es el que vamos a trabajar en esta investigación, cómo comunico lo que sé. Y su saber académico, cómo me transformo con lo que sé, que también va a ser resultado de esta segunda saber que va a cambiar o que cambió a través de las actividades que tuvo que migrar en su quehacer académico por causa de la pandemia. Nuestro objetivo es caracterizar las acciones pedagógicas realizadas a lo largo de este proceso de pandemia por docentes de educación básica y media en instituciones educativas del sector público, ubicadas en la zona rural del Catatumbo, en el departamento norte de Santander, en Colombia. El departamento norte de Santander está en la región oriental de Colombia y en su parte norte está el Catatumbo. Este Catatumbo está integrado por 11 regiones, llamémoslo así, que están delimitadas acá: Ábrego, Ocaña, La Playa, Sardinata, Acarí, San Calixto, El Tarra, Tibú, Teorama, Convención y El Carmen. La metodología que hemos utilizado implica un trabajo de un enfoque multimétodo utilizando investigación etnográfica y combinada con un diseño multivariado desde el enfoque cuantitativo. Han participado en esta investigación 101 docentes, 15 en Ábrego, 21 en Ocaña, 5 en La Playa, 7 en Sardinata, 8 en Acarí, 5 en San Francisco, en San Calixto, 8 en El Tarra, 16 de Tibú, 5 en Teorama, 7 de Convención y 4 en El Carmen. Esta muestra no fue propiamente probabilística porque obedeció a un contacto por vía correo electrónico con los docentes, y quienes estuvieron de acuerdo en participar contestaron una primera encuesta
Luego se hizo con algunos de ellos un conversatorio, también utilizando medios tecnológicos, para lograr el final de la investigación. ¿Qué encontramos? Miren, el 66% de los participantes son mujeres, el 34% hombres. Casi todos están en una edad entre 20 y 50 años. Miren, el 18% está en la edad de 20 a 30 años, el 39% entre 31 y 40 años y un 36% de 41 a 50 años. Solamente hay un 6% mayor de 50 años y un 1% mayor de 60 años. Casi el 40%, 39% son solteros, 27% en unión libre y 28% casados. Muy pocos separados y solamente un 1% de ellos, o sea, uno de los 100, todo uno, es viudo. Por áreas de conocimiento, ¿cómo se clasifica? Estas son las áreas de desempeño. Entonces, encontramos que de ciencias sociales hay un 15% de estos docentes, 14% trabajan en ciencias naturales, 13% trabajan en el área de tecnología, 12% en lengua castellana, español, literatura, 8% en matemáticas. Tomamos matemáticas independiente de las ciencias naturales. Naturales está biología, química, física. Hay un 33% que manifiesta trabajar en todos. Esto ocurre más que todo en primaria, pero no diferenciamos entre primaria, entre educación básica primaria y educación básica secundaria. Tomamos todos la educación básica. De física hay un 2%, educación física, perdón, y de inglés un 3% de docentes. Miren lo que pasa. Antes, en la pandemia, ¿qué nos ocurrió a estos docentes? Entonces, durante la pandemia, ¿qué pasó? La clase presencial desapareció, pero no toda. Algunos de ellos dicen que ocurren que dejan un 10% de su trabajo mediante presencialidad. Algunos poquitos dicen que más del 50% lo hacen en forma presencial. Pero ¿qué es lo que más empiezan a utilizar? Digámoslo así, que empiezan a utilizar bastante el WhatsApp, empiezan a utilizar las llamadas telefónicas, el correo electrónico lo utiliza muy poco. Más del 60% de los docentes dice que no lo utiliza. La videoconferencia, algunos poco la utilizan, pero hay muchos que la están utilizando. Casi un 20% de profesores está utilizando la videoconferencia. Entonces miren cómo ellos tuvieron que pasar de la clase presencial a otras alternativas, pero no abandonaron la presencialidad. En cuanto a asesorías, también se abandonó la presencialidad. Algunos opinan que la usan, miren. Más del 50% de su trabajo lo hacen en forma presencial. Pero la gran mayoría, aquí como un 40% de docentes, está utilizando el WhatsApp en más de la mitad de sus asesorías con los estudiantes. Y así sucesivamente utilizan también el teléfono, la llamada telefónica, pero lo que es correo electrónico, videoconferencia y redes sociales la utilizan muy poco. Sin embargo, se nota que la presencialidad tuvo que cambiar allí. Miremos las actividades curriculares. ¿Cómo fueron antes y después de la pandemia? Miren cómo tuvieron que migrar. En azul están las actividades curriculares que hacían antes de la pandemia, en rojo lo que tenían que hacer después. Miren que lo primero que apareció allí en el área rural, a diferencia de lo que ocurre en el área urbana, que no lo tocamos nosotros acá, pero que más o menos se tiene una idea, en el área rural se trabajó muchísimo por guías. Las guías de trabajo no fue ni el WhatsApp, ni las llamadas telefónicas, ni los videos, ni nada de eso, ni las plataformas de comunicación como Meet, Zoom, etcétera, no fueron esas. Sí aparecen, pero ¿qué es lo que más aparece? La guía de trabajo.
Miren que la guía de trabajo aumenta significativamente con respecto a todas las otras actividades que tenían. Y empiezan a disminuir unas actividades que eran de participación de los estudiantes. Miren que, por ejemplo, el debate, que muchos docentes dicen que lo hacían antes de la pandemia, bajó. Los laboratorios desaparecen. Las prácticas que no eran tan usuales, pero definitivamente se van. El uso del tablero, por supuesto que casi que desaparece. Las diapositivas también. Los juegos, un cambio significativo en el uso de los juegos. Por supuesto que la presencialidad en las actividades magistrales también disminuyen sustantivamente. El Internet, miren que en el área rural, sobre todo en la zona del Catatumbo, el Internet no es un factor determinante y es porque allí la conectividad es muy mala. Entonces, el estudiante y el docente no pueden recurrir a esa actividad o a esa mediación para poder realizar sus clases. Las exposiciones, que también se desarrollaban bastante antes de la pandemia, pasan a ser muy pocas. Los trabajos en grupo también disminuyen. Aumenta un poco la lectura respecto a lo que se hacía antes de la pandemia. Los talleres no cambian significativamente, pero como ya lo vimos desde un comienzo, lo que sí aparece con más, de una manera más acentuada, es el uso de guías. Y por supuesto que aparecen algunos medios informáticos que antes, u otras tecnologías de la comunicación que antes no se utilizaban, como es la llamada, los videos y el WhatsApp, pero no tan acentuado como el caso de las guías de trabajo. En cuanto a actividades extracurriculares, las actividades extracurriculares también se empiezan a desarrollar, se encuentra un gran cambio en las guías. Noten que para actividades extracurriculares se utilizaban algunas llamadas y el WhatsApp, pero ahora empiezan a aumentar. Los videos también aumentan. El uso de la plataforma que no estaba antes en actividades extracurriculares, ahora sí, y el chat también aumenta. Los trabajos aparecen, las actividades virtuales toman una gran importancia. Las lecturas disminuyen un poco. Los talleres tratan de permanecer igual. Disminuyen las izadas de bandera. Es lógico, no hay presencialidad. Difícil. Algunos docentes manifiestan que la siguieron haciendo de manera virtual, pero eso disminuye. Las asesorías y los refuerzos y los proyectos disminuyeron, sobre todo los proyectos. El trabajo por proyectos que se hacía cuando se trabajaba en forma presencial disminuyó significativamente en el trabajo con pandemia. Lo mismo las actividades lúdicas y deportivas. La investigación también bajó. Los que hacían investigaciones bajan. Las actividades culturales también disminuyen significativamente. Miremos qué pasa con las tareas. Las tareas, miren que las guías poco son utilizadas aquí. La consulta disminuye, dicen aquí que disminuye. Ellos. Recuerden que en rojo están las actividades que hacen en pandemia. Las exposiciones también disminuyen un poquito, no de manera significativa. Los proyectos y la investigación disminuyen. Vemos que los trabajos de las tareas también como que disminuyen. ¿Qué aumentan? Los videos y las llamadas telefónicas, un poco el WhatsApp y el uso de la plataforma. Los talleres sí cambian, en todas esas guías posiblemente están desarrollando talleres. Aquí tenemos potenciales para desarrollar porque el estudiante tuvo que también migrar y tuvo que empezar a desarrollar un aprendizaje autónomo. Estas mismas actividades notan que esa autonomía del estudiante tuvo que darse presentada. ¿Qué manifiestan los docentes que están utilizando en esta época de pandemia? Lo que más utilizaron, la herramienta tecnológica que más utilizaron fue el celular. Sigue el computador, más o menos en el mismo orden el WhatsApp, las plataformas como el Meet, Zoom la utilizan menos que el Meet, otras plataformas también, pero la que más utilizan es Meet. El video también lo están utilizando y la internet.
la llamada, aplicaciones y el correo electrónico muy poco. Esto es lo que más utilizan los docentes en época de pandemia. ¿Qué podemos encontrar? Que los docentes del área rural cambian sus prácticas pedagógicas en el sentido de que se ven obligados a migrar de actividades académicas presenciales a las no presenciales, o los primos todos. La mayoría realiza su trabajo a través de guías que orientan el quehacer de sus estudiantes, los cuales elaboran utilizando computadora e impresora. Ellos dicen que utilizan la impresora y recurren a consultas en la web. Esa consulta en la web dicen que la estaban realizando también antes de la pandemia para la elaboración de guías, trabajo y organización de las actividades académicas que ellos desarrollan. Esto lo logramos, o esto lo entendemos a partir de las charlas que tuvimos, llamémoslos entrevistas no estructuradas, con algunos de los docentes. Durante la pandemia, ellos complementan su trabajo realizando a través de guías, mediante contacto con los alumnos, utilizando WhatsApp y por medio de vía telefónica. Algunos dicen que utilizan videoconferencia y las redes sociales. Muy pocos siguen utilizando la presencialidad. Sin embargo, se da. Mire que durante la pandemia ellos utilizaron presencialidad algunos. Las actividades curriculares las siguen desarrollando, pero migran al apoyo mediante guías de trabajo. Se encuentra que desarrollan y aplican su saber pedagógico. Esto es, establecen nuevas alternativas para comunicar lo que saben. Se ven obligados, y eso es una cuestión que encontramos, a desarrollar su saber pedagógico, a responder a ese cómo comunico lo que sé. Lo que saben, lo tenían. Había que llegarle al estudiante. Entonces, ellos logran comunicar, cambiar para comunicar lo que saben. Ellos nos dicen que sí, que se lograron transformar. Su saber académico también cambió, pero lo que más tuvieron que cambiar fue su saber pedagógico para lograr que produzcan motivaciones de sus estudiantes y por eso el desarrollo y por ende el desarrollo de su conocimiento. Ya están regresando a trabajo presencial. Van a cambiar, por supuesto, pero lograron ellos migrar y lograron, lo más importante era que ellos tenían allí en el área rural, fueron muy creativos y tuvieron la posibilidad de cambiar en su saber pedagógico. Ese saber pedagógico, cómo comunican lo que saben, fue que les dio un éxito para motivar a los estudiantes. Los docentes dicen que los motivaron, que siguen trabajando y que van a seguir trabajando con ellos en un acompañamiento ahora con otros medios y bueno, dicen que le van a dar mucho peso a las guías. Eso es todo lo que tenemos que comentarle. Ahí estamos esperando a ver cómo construimos un modelo en una segunda fase de esta investigación que nos permita como extrapolar un poco al próximo año, a cómo va a ser esto, ya cuando regresan a la vida presencial, pero después de haber pasado más de un año con un trabajo no presencial. Y que en este momento, en las regiones rurales, no necesariamente fue virtual. Muchísimas gracias. Quedo atento a sus preguntas.